Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y estamos aquí una vez más en Lámpara para mis pasos, un espacio para reflexionar la palabra de Dios, para alimentarnos del Evangelio de la vida. Hoy, memoria de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia. El Evangelio nos enseña sobre la parábola del sembrador. Tomado del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. Escuchen, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano, y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a ustedes se les han comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen. Y añadió: ¿no entienden esta parábola? Pues ¿cómo van a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino, donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30, o del 60, o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos acompañando a Jesús en su ministerio público y hoy Jesús nuevamente lo encontramos junto al lago. Esto es muy importante. Jesús ha estado predicando la palabra de Dios en las sinagogas, pero ahora Jesús tiene nuevos destinatarios. Ya Jesús no predicará en las sinagogas, eso lo harán sus discípulos. Con su ejemplo también Jesús nos invita a dirigir el mensaje de la salvación a todo el mundo. El lago, las aguas, el mar es signo del mundo, pero hay un detalle muy interesante. Dice la palabra que Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago y acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y desde allí enseñó mucho rato con parábolas. La barca, queridos hermanos, es signo de la iglesia, y con este gesto sencillo se nos enseñan muchas cosas, básicamente 3. Jesús sentado en la barca. Jesús es el maestro. Él desde la iglesia nos instruye con su palabra. Lo segundo, la misión de la iglesia. La iglesia también tiene esta misión de anunciar la palabra de Dios para todo el mundo, sin excluir a nadie. Y lo tercero es que la iglesia siempre ha de ceñirse a la palabra de Dios para anunciar el mensaje de la salvación. Y esto es muy importante, su relación con Cristo,
Jesús está en la barca para anunciar la palabra a todos. Y la iglesia tiene esta misma misión de anunciar la palabra de Dios, pero interpretarla desde la enseñanza del Maestro. Por eso, queridos hermanos, también nosotros hemos de imitar este gesto de Jesús. También nosotros hemos de acudir a Él para dejarnos instruir por Él, ser buenos discípulos, porque a veces nos endurecemos a la palabra de Dios o nos acostumbramos a la palabra, no nos dejamos sorprender por la palabra y eso es un impedimento para que la palabra trabaje en nuestros corazones. No porque la palabra no puede irrumpir en nuestras vidas, sino porque Dios siempre respeta nuestra libertad. Y por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda un corazón dócil para acoger su palabra y que, instruidos por la palabra de Jesús, también nosotros, como iglesia, anunciemos el mensaje de la salvación a todos, sin excluir a nadie, anunciando los misterios del reino, invitando a la conversión. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que Jesús les enseñó mucho rato con parábolas, como Él solía enseñar, y empieza a narrar la parábola del sembrador. Escuchen, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrazó, y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano, y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Qué hermosa parábola, queridos hermanos, porque se nos habla del poder eficaz de la palabra de Dios, de esa prodigalidad de Dios. Él siempre siembra su palabra en nuestros corazones. Él anuncia su mensaje de la salvación. Él nos ofrece su paz. Sin embargo, esta palabra cae en distintos terrenos, cae en distintos corazones. Y esto quiere decir, queridos hermanos, que Dios también cuenta con nuestra colaboración. Dios puede irrumpir en nuestra vida, pero también necesita nuestra respuesta. La palabra de Dios siempre es viva y eficaz. Este es el poder transformador de la palabra y nunca queda negada. A pesar de que sea rechazada, ese poder no queda negado. Dios pone siempre su 100%, pero también en ese misterio de amor, Dios respeta la libertad del ser humano y espera su respuesta. Sin embargo, Él siempre es generoso con nosotros, siempre nos anuncia su palabra. Y esto para que produzcamos fruto, para que nos desarrollemos como hijos de Dios, para que crezcamos como discípulos. Por eso, queridos hermanos, demos gracias a Dios por su prodigalidad, por su generosidad, que contemplando este deseo de Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, como dirá San Pablo, pues nos maravillemos de su amor, para que así podamos abrir nuestros corazones al mensaje de la salvación. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que cuando Jesús se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaron el sentido de las parábolas. Ellos no entienden. Y Jesús les cuestiona. Jesús les dice, a ustedes se les ha comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen. Con esta frase Jesús hace alusión al ministerio profético, pues el profeta está llamado a anunciar la palabra de Dios a un pueblo que ve pero que es ciego, a un pueblo que oye pero que es sordo a la palabra de Dios. Y por eso qué importante la disposición de cada uno de nosotros para acoger la palabra. Jesús les cuestiona, ¿no entienden esta parábola? Pues ¿cómo van a entender las demás? Y explica la parábola. El sembrador siembra la palabra. El sembrador es Cristo mismo. El sembrador también puede ser el Padre que siembra a Jesús en nuestros corazones, porque Jesús es la palabra de Dios. Y explica Jesús, hay unos que están al borde del camino, donde se siembra la palabra, pero cuando la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Son aquellos que escuchan la palabra, creen en Dios, pero están al borde del camino, no se comprometen con Cristo, no viven la palabra. Y como no están en el camino del discipulado, no viven la palabra, solamente la escuchan, pero Satanás se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla la cogen con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Esta comparación es muy interesante, porque, queridos hermanos, normalmente decimos, tienes un corazón de piedra porque eres frío. Y esto se refiere a Jesús.
somos fríos a la palabra de Dios. Cuando somos fríos a la palabra de Dios, ojo, y esto es algo muy fuerte, al escucharla, la acogen con alegría, pero no tienen raíces. El hecho de acoger la palabra con emoción no significa muchas veces que se acoge con un corazón cálido. Jesús lo ha comparado a un terreno pedregoso, a un terreno duro, frío, y muchas veces cuando acogemos la palabra de Dios solo desde nuestra dimensión emocional, entonces no producimos raíces. Esa palabra no enraiza por la dureza de nuestro corazón a causa de nuestro emotivismo. Y como se vive de la emoción, cuando las cosas no van tan bien, cuando las cosas se ponen color de hormiga, entonces son inconstantes, no perseveran. Viene una dificultad o persecución por la palabra y enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas, los espinos, aquellas cosas que dificultan el crecimiento de la palabra. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Cuando nosotros acogemos la palabra de Dios, pero todavía nos dejamos seducir por las cosas del mundo, el poder, el tener o el placer desordenado, entonces ahogamos la palabra de Dios. Por eso que es importante coger la palabra con un corazón disponible a la conversión, un corazón disponible al desapego de las cosas terrenas. Y finalmente nosotros son los que reciben la simiente en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Qué hermoso, queridos hermanos, que también en nuestra vida podamos alcanzar ese desarrollo, ese fruto de las buenas obras, porque es nuestra misión como discípulos, y no solamente nuestra misión, sino que parte de nuestro ser. También el Señor desea fructificar nuestra vida, que nosotros nos desarrollemos como discípulos, como hijos de Dios, dándole el fruto de las buenas obras en favor de los hermanos, que llenos de la savia de la palabra de Dios, podamos obrar siempre el amor y la misericordia en favor de nuestros hermanos. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque sigas anunciando la palabra de Dios, el mensaje de la salvación. En primer lugar, Jesús, te pedimos nos concedas un corazón dócil a tu enseñanza. Tú nos instruyes con tu palabra y nos envías al mundo para testimoniar tu amor y tu misericordia. Que también nosotros, Señor, seamos instrumentos para que tu palabra llegue a todos los demás. Que también nosotros, desde la barca, desde la iglesia, desde esa familia de fe, anunciemos tu palabra, no desde nuestras perspectivas, sino desde tu ministerio, porque tú eres el único Maestro, Jesús. Ayúdanos en la misión para anunciar la salvación a todos los hermanos, sin excluir a nadie. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas un corazón agradecido, que contemplando tu generosidad, tu prodigalidad, nos demos cuenta de ese amor tan inmenso que nos tienes, porque nos anuncias la palabra a tiempo y a destiempo, constantemente nos ofreces tu mensaje de salvación. Gracias, Jesús. Ayúdanos a que así como tú pones el 100%, nosotros pongamos nuestro 100%, abriendo nuestros corazones a tu palabra. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas que nuestros corazones se conviertan en tierra buena, que de verdad seamos discípulos, que caminemos en tu palabra, que te sigamos a ti, que vayamos tras tus huellas, tras tu ejemplo de vida, para que no venga Satanás y se lleve la palabra sembrada en nosotros. Ayúdanos, Señor, a coger la palabra desde una respuesta libre, para que nuestra fe se base no en nuestros sentimientos, sino en esa experiencia de amor y de misericordia, en ese compromiso, en esa decisión de seguirte a pesar de todo. Rompe el emotivismo en nosotros, porque ese emotivismo endurece nuestro corazón. Que sí gocemos de la alegría de tu palabra, pero que te respondamos con decisión firme para perseverar hasta el final. También, Jesús, concédenos extirpar de nuestros corazones aquellas zarzas que impiden nuestro desarrollo, que no nos preocupemos de los afanes del mundo, del poder, de tener un cargo, de mandar sobre los demás. Libéranos de la seducción de las riquezas, de esa avaricia, de esa codicia y del deseo de todo lo demás, de los placeres desordenados, de llevar solamente una vida superficial que solamente satisface las necesidades del cuerpo y que a veces se desordenan. Ayúdanos, Señor, a cultivar el espíritu, para que así la palabra no se ahogue y no quede estéril. Danos, pues, Señor, ser tierra buena para producir los frutos de misericordia propios de discípulos. Que acojamos tu palabra con alegría, pero que siendo dóciles a ella, nos dejemos transformar por ella para desarrollarnos y producir los frutos de amor y misericordia como expresión de nuestro discipulado. Gracias, Jesús,
Abre nuestros oídos, nuestros corazones, para que con nuestro testimonio de vida sigamos anunciando tu palabra, tu mensaje de salvación a todos nuestros hermanos. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.